Buenas tardes, colegas, bienvenidos. Mi nombre es Adrián Villegas y el objetivo de esta sesión es poder trabajar lo que es una clase online efectiva, ¿ya? Para eso, la mecánica que vamos a trabajar, yo les voy presentando cierta información. En algunas partes la idea es que ustedes vayan participando y por favor cualquier duda, consulta que vaya surgiendo de la exposición, ustedes la van realizando. ¿Mm? Bien, les comento, en algunas partes les voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación, la cual después yo se la voy a dejar disponible. ¿Dónde lo vas a dejar disponible, Adrián? Mediante algún link que les mandemos, al igual que la grabación de la sesión, les vamos a enviar el material. Muchas gracias, Ujú. muchas gracias. Bien. No sé si pueden ver ahí Sí, la perfecto. presentación. ¿Sí? Se ve perfecto. Ya. Bien. En estos tiempos de coyuntura y de pandemia, ¿verdad? Lo primero es que ustedes estén bien y su familia, lógicamente, también. Y la idea es poder hacer una revisión bastante prudente de lo que podría ser una clase online en nuestra institución, ¿ya? Lo primero que tenemos que considerar es que no podemos olvidar que se trata, el desafío que tenemos todos, ¿cierto?, de poder hacer una clase online de un curso que está pensado, diseñado presencialmente, lo que implica lógicamente hacer una serie de ajustes, transformaciones, cambio en la metodología, probablemente cambio en el sistema evaluativo, ajuste en los resultados de aprendizaje que vamos a lograr y una serie de elementos de carácter metodológico que vamos a tener que saber ajustar para poder adecuarlos a la modalidad online. Esta es la ruta de trabajo. Vamos a hacer una introducción al contexto desde el punto de vista de la clase online. Vamos a revisar los puntos principales de la planificación y posteriormente cómo desarrollar una sesión online, cómo evaluar una sesión online y muy rápidamente les voy a presentar algunas herramientas informáticas que nos pueden ayudar en la tarea. Lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de clase queremos o qué tipo de clase podemos dar online. Algunas personas han apostado a hacer una clase tipo presencial. Esto significa tratar de recrear por las distintas herramientas, Collaborate, Zoom, Teams, Meeter o cualquier otra herramienta de videoconferencia, una clase en la cual recrean hasta cierto punto lo que es una clase tradicional, una clase presencial, ¿ya? El otro modelo más bien es de personas que han apostado por aprovechar la virtualidad y tratar de hacer una clase completamente virtual. Eso quiere decir partir de la videoclase en vivo, o sea, con interacción de los estudiantes, usar mucho recurso multimedia. Y el otro tema, y que yo creo que más bien la invitación, es a tratar de hacer un sistema mixto. Entender que estamos en una clase virtual, que eso tiene ciertas dinámicas de participación del estudiante, pero entender también que lo que tratamos de hacer hasta cierto punto es eh, transmitirle cierta confianza a los estudiantes, y por eso la comunicación es clave, de que estamos en un contexto particular, estamos ajustando sobre la marcha, y cada profesor ocupa su estilo ahí, cursos que fueron pensados de manera presencial. Por lo tanto, esta tercera propuesta de hacer la clase, que hemos llamado mixta, en el fondo tiende a basarse en la video, lograr un fuerte foco en la interacción con los estudiantes, ya sea mediante el audio o el chat que te van dejando, los mensajes que te van dejando la herramienta de video, y lógicamente poder realizar un proceso formativo adaptado con los ajustes curriculares que eso implique realizar. Ustedes ya verán que uno de los desafíos que se viene prontamente es cómo podemos evaluar el trabajo online y cómo lo evaluamos hasta cierto punto de una manera que nos permita darle tranquilidad al estudiante, que considere
sus dificultades técnicas, porque varios alumnos van a tener dificultades técnicas, pero también que nos asegure que la evaluación que está rindiendo, el producto que está entregando el estudiante, sea acorde al resultado de aprendizaje del curso que estaba planteado originalmente. ¿Ya? Para eso los voy a invitar a ver un breve video sobre el cual básicamente hace referencia a lo que es la planificación, que para nosotros va a ser clave, ¿cierto?, en todo lo que es el proceso de trabajo. Es decir, vamos a revisar que la clase online en el fondo se fundamenta sobre una buena planificación. Aquí. Es la planeación didáctica. Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non. Se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben llevarse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivista. También constituye la programación que deberá hacer para trabajar los contenidos centrales y específicos. Bien. Hasta ahí, colegas. Cuéntenme ustedes, a partir de lo que vieron en el video, ¿cuáles son los elementos que más les llama la atención? ¿Cuál es el foco básicamente para poder desarrollar una clase? Ya sea por chat o por micrófono. La planificación. Pienso que el enfoque está basado fundamentalmente en la planificación. Vale decir, qué va a enseñar, cómo lo vamos a enseñar y para qué lo vamos a enseñar. Muy bien. De manera que finalmente podamos corroborar a través de la evaluación si realmente logramos o no logramos el objetivo que pretendíamos en una clase. Gracias, Juanita. No sé si algún colega más quiere complementar, tiene otra visión. Perdón, Adrián, me vengo integrando. ¿Cuál es la pregunta? Lo que pasa es que acabamos de ver un video que habla básicamente de la planificación, de la importancia que tiene. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué elementos de la planificación para nosotros son relevantes considerar pensando que estamos tratando de formular una clase en línea? Gracias. No vi el video, lamentablemente, porque tenía problemas con el link, que espero que ya se solucionen Sí. definitivamente. No vi el video respecto a planificación en específico, pero pensando que estamos hablando de clases efectivas, siento yo que algo bien importante es la interacción con los estudiantes. ¿Qué actividades se van a planificar que integren de manera activa a los estudiantes, no como personas que ingresan ahí pasivamente, sino que como participantes activos? En mi enfoque, al menos, a mí me interesa mucho eso. Correcto. Muchas gracias, Víctor, también. Efectivamente, uno de los temas principales que vamos a revisar a lo largo de la sesión es la importancia de la comunicación efectiva. Es decir, que está al otro lado, en el cual en muchos casos no estamos viendo cómo lo mantenemos participando, cómo lo mantenemos comunicado, cómo lo mantenemos interesado en el tema, ¿ya? Ustedes sabrán que con el tiempo se empiezan a filtrar ciertas prácticas de los estudiantes y algunos indican, ¿verdad?, que simplemente apagan el micrófono, apagan el video, y esos son elementos que queremos revisar ciertos puntos. Ahí está.
ahí se cayó la conexión. Pero quería ratificar lo que decía Rodrigo. Efectivamente, la comunicación con el estudiante, mantenerlo motivado, mantenerlo participando, es clave para que la clase online pueda resultar. Acá habían algunos mensajes, pero lamentablemente se borraron como se cayó la conexión, pero que hacían alusión básicamente a la importancia de la planificación, que es lo que dijo Juanita en su minuto también. Es decir, la planificación nos va a permitir ordenar el proceso. Y a partir de eso, poder posteriormente revisar cuáles son los puntos altos y bajos de la clase, cosa de poder mejorarlos. Acá una colega indica, dice que la planificación es una hoja no es una hoja de ruta solamente, pero por el momento hay cosas que pueden modificarse. Poner también atención a los comentarios de los y las estudiantes, ¿ya? Otra colega indica, en la planificación hay que considerar resultados de aprendizaje. Vamos a revisar que todo proceso de planificación parte de cuál es el resultado de aprendizaje o el objetivo que queremos lograr, ¿ya? Y que en la consecución de eso tenemos que ser coherentes en entender que el proceso educativo lo estamos llevando conjuntamente con el estudiante y no solamente realizar mi clase. O sea, como docente yo no hago mi clase, sino más bien nos juntamos en un espacio donde yo desarrollo acciones con el objetivo que los estudiantes puedan lograr los resultados de aprendizaje que tenía trazado el curso. Ahí agradezco que me hayan replicado los mensajes. Bien. Bien. Entonces, yo les comentaba que había un tipo de clase que nosotros teníamos que definir, pero también era sumamente importante tener ciertas orientaciones para poder trabajar en virtualidad, ¿ya? Desde el punto de vista de qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de planificar online, ¿ya? Lo primero, como decía una colega ahí, es el resultado de aprendizaje, ¿ya? ¿Ven bien la presentación? Perfecto. Sí. Sí, no hay problema, se ve bien. Porque eso es lo que queremos lograr. Queremos ayudar al estudiante, muchas gracias, ayudar al estudiante a que sea capaz de alcanzar ese resultado de aprendizaje. Por lo tanto, el primer ajuste que yo hago a mi clase es considerar cómo hago o cómo lo ayudo en ese tránsito. Para eso, y porque esto lo hacemos en un proceso virtual, tenemos que considerar, bueno, cuáles son los recursos técnicos y tecnológicos de los cuales yo dispongo para hacer esto. Y ahí es donde uno tiene que lograr un equilibrio entre tener claro cuáles son las potencialidades de la herramienta y las propias, pero tampoco limitarse a que voy a poder trabajar lo que la herramienta me entrega. Tiene que haber un equilibrio. Hoy día, ¿qué elementos tenemos? En general, la universidad tiene dos grandes focos. Uno es Collaborate, que es la herramienta de videoconferencia asociada a Blackboard, la nueva plataforma, y Zoom, que es una plataforma libre para hacer videoconferencia, ¿ya? A su vez, la universidad también dispone de Teams, que es la asociada al Office 365. Y si ustedes quieren seguir explorando otra herramienta, porque no tienen Collaborate, porque Zoom no los convence, por la limitación de los 40 minutos, por ejemplo, o porque sienten que Office 365 puede ser más complejo para el alumno, tienen, por ejemplo, Meet, que es la herramienta de Google, que es muy similar a Zoom. Y se ingresa simplemente con una cuenta de Gmail. ¿Qué? Perdón, no entendí, ¿una cuenta de qué? De Gmail. Tú con una cuenta de ya. Gmail puedes Ya. pasar a Meet, ¿ya? Entonces, lo primero es ver, bueno, en qué tipo de plataforma voy a trabajar. Para eso tienen que revisar qué cosas quieren hacer. Por ejemplo, Collaborate, Zoom, Teams y Meet son herramientas que, por ejemplo, permiten compartir pantalla. Ese ya es un tema súper importante para una clase porque ustedes van a necesitar mostrar y demostrar ciertas acciones. Con cualquiera de estas herramientas lo pueden hacer.
ahí vienen las consideraciones. Esta herramienta me permite grabar, esta herramienta no permite grabar, este tiene un tema de tiempo, hay algunas que de repente se saturan más que otras. Son cosas que uno puede ir mirando, pero por lo menos el partir, la definición, yo voy a hacer una clase basada en videoconferencia, ya es una forma de hacer clase online. ¿Ya? Ya es una manera que ustedes tienen y pueden adaptarse a cómo van a trabajar sobre esa base. Luego, considerar los recursos de los estudiantes. Ha sido muy evidente que pocos de nuestros estudiantes disponen de un computador, de un notebook, ¿ya? Porque generalmente en el tiempo que ellos viven, más bien han apostado por los dispositivos móviles. Eso, ¿cómo afecta la clase online? Primero, que la mayoría no dispone de una cámara web o de un micrófono. Están conectados por el computador derechamente. Entonces, si sabemos que ahí hay un tema, la idea es poder darle la posibilidad a los que no puedan participar verbalmente de explicar cómo vamos a trabajar en los chats. Todas estas herramientas disponen de un chat. Entonces, ahí hay una forma en que yo le puedo hacer una pregunta al estudiante, hay una forma en que el estudiante también me puede hacer una consulta sobre lo que estoy revisando. El otro tema es el tiempo, ¿ya? Es clave considerar cuánto quiero yo que dure mi clase. Cristian. Sí, Hola, buenas, Jaime Doménez por acá de Conce. Jaime, cuéntame nomás, por favor. No, más que nada compartir, porque el punto que tocabas anteriormente, para mí ha sido un punto, por así decirlo, de conflicto, un problema. El uso de, o sea, en cierta medida me da lo mismo que los chiquillos no usen la cámara, pero creo que por momentos el micrófono se vuelve súper necesario porque muchas veces en el chat los chiquillos no logran explicar todo lo bien de las preguntas. Encuentro que, o en mi sección en particular, así es poco fluido el uso del chat. Entonces quería saber si uno de los colegas que está aquí en la videoconferencia tiene alguna estrategia o ha podido desarrollar alguna estrategia que pudiera compartir. Básicamente eso. O tú mismo, Cristian, no sé, de tu experiencia, de lo que has visto, porque para mí esto, básicamente hacer clases por videoconferencia lleva 3 semanas. Es una experiencia de 3 semanas en mi caso. Mira, en general lo que me ha tocado ver a mí es que un poco más de un tercio, yo diría acercándose a la mitad, suele disponer de micrófono al menos, ¿ya? O se le ingenian ahí enchufando, no sé, por último el audífono al computador, en fin. De cámara, muy pocos. Pero una parte importante, o la mitad, usa chat, ¿ya? Y ahí tú haces otra invitación, en el fondo ver, y ahí sería importante si algún colega tiene alguna idea, ver cómo regular el uso del chat. Acá hay colegas que están, y ustedes pueden revisar los chats, aquí hay colegas que están explicando su contexto al respecto. Claro, aquí hay un tema, Isabel nos dice que en el fondo, entendiendo la problemática, ella básicamente apunta a verlo con flexibilidad y empatía. Lo que pasa es que nosotros no podemos cortar la participación, lo que sí podemos ordenarla. Y una forma de ordenarla es indicando al inicio de la clase que las personas que no tengan chat, pero que quieran hacer una pregunta o que quieran responder una pregunta cuando tú das el espacio, usen el chat con la idea precisa, ¿verdad? Y esa persona, no que se convierta en una discusión aparte de los estudiantes. Yo creo que ahí hay un tema que se puede tomar. Pero coincido contigo que la rapidez que tiene el estudiante entre escribir, entre escribir la idea, muchas veces no alcanza. O sea, se vuelve más lento, como tú bien decías, no se entiende completamente la idea, y ese es un tema que pedagógicamente va a ser complejo de resolver porque el chat solamente nos está sirviendo como una manera de que el estudiante tenga una posibilidad de participar, pero lógicamente sin los dispositivos de hardware asociados,
se hace más complejo. En algunos casos se puede recomendar, pero ahí habría que ir probando quién les resulta. Hay varias aplicaciones que te permiten usar el teléfono como videocámara. Entonces ahí podría haber una posibilidad, ¿cierto?, que los estudiantes bajen alguna aplicación que les permita usar su celular como cámara y micrófono. Ya, claro. Aquí Ariel nos hace una buena observación sobre que les pide a los alumnos que levanten la mano virtualmente. Está súper bien, eso se puede hacer en prácticamente todas las herramientas. Sí. Cristian, ¿Sí? habla Héctor Farías. Oye, Cristian, mira, lo que a mí me ha ocurrido eso, ahí tengo estudiantes que de repente me dicen que no, incluso no pueden ver video. No sé cómo se comunican con sus compañeros y eso me lo avisan por chat. Generalmente cuando uno levanta la PPT, ¿cierto? Para visualizar, uno pierde un poco el contexto del chat. Sí. Entonces, para esos casos, cuando el estudiante tiene la problemática, está viendo, ¿cierto? Y no puede comunicarse conmigo, lo que yo hago es que, como desde mi correo sale, yo generalmente hago la clase por Zoom, porque a la hora en la cual se tiene que conectar, que a las 9:40 entra mucha gente y finalmente a veces se cae. Entonces, para evitarme eso, lo hago por Zoom. Entonces, yo lo que ahí les digo es que a mi correo, ellos después ya teniendo el tiempo necesario, pueden construir la pregunta, y yo en la clase siguiente siempre hago un repaso de la materia anterior, y en ese repaso aclaro esas dudas. Sí. Eso es por lo menos lo que hago yo. Sí, muchas gracias. En el fondo también, partiendo de la base que tú explicas, se puede combinar este trabajo con las plataformas virtuales. Es decir, aunque las clases sean por Zoom, tú vas a tener disponible igual un aula virtual en eCampus, un Moodle, y ahí uno como docente puede crear un foro y puede ir diciendo, mira, este es el espacio para que ustedes vayan dejando las preguntas, las cosas que no se entendieron dentro de la clase. Tratando de no convertir ese espacio en una nueva clase, ¿ya? Yo creo que allí también hay un tema de incentivar a los estudiantes que la clase virtual es el centro del proceso, mientras esté coyuntura, y que más bien los otros elementos que nosotros tomemos sean de carácter opcional, ¿ya? Ahora, ¿de cuántos alumnos estamos hablando? Hoy día en la universidad tenemos una realidad que va desde cursos muy pequeños, 5, 6, 7 alumnos, hasta cursos gigantes, o sea, cursos de 60 o más estudiantes. Y lógicamente eso afecta la capacidad de interacción con el grupo curso, es decir, tener 60 personas conectadas a una videoconferencia, lógicamente nos facilita la participación. Y ahí es donde lo que señalaba el colega, se pueden ir agregando otros elementos opcionales, pero probablemente después de la sesión. ¿Ah? Todo lo que sea uso de foro, ¿verdad? Después de la sesión. Bien, claro, aquí también Fernando nos dice que le invita a realizar preguntas y comentarios por audio o por chat, que es demandante para el docente, claro. Claro, porque en el fondo tú estás preocupado, como decías, de hacer la clase, cambiar el PPT, atender el chat, por lo tanto, insisto que eso se puede racionalizar. Se pueden fijar pautas, ¿verdad? Dependiendo del número de estudiantes, la dinámica, la complejidad del curso, para poder regular cuándo cortamos, por ejemplo. Soy yo el que da el espacio para las palabras, los estudiantes pueden levantar la mano cuando quieran o mandar un mensaje cuando quieran. Yo creo que esas son cosas que uno puede administrar desde el inicio de la sesión. Bien, colegas, voy a volver acá. ¿Ya? Y el otro tema, antes de empezar a planificar, es que ustedes consideren las características del estudiante y los saberes previos. Porque de esa forma ustedes pueden decir, este es el piso sobre el cual yo parto para poder planificar mi clase. ¿Qué elementos son los más importantes a la hora de poder desarrollar la planificación? Primero, como decían, como todos tenían consenso al inicio, es partir por el objetivo y las consideraciones previas, ¿ya? Lo que acabamos de ver.
Posteriormente, definir la metodología de la exposición, es decir, ¿cómo yo voy a presentar el contenido? Simplemente voy a hablar y les voy a dar espacio para preguntas, voy a partir de una presentación que me ayude a ordenar mi discurso, les voy a mostrar algún video, voy a ir alternando con algún insumo, gráficos, tablas, mapas conceptuales, esquemas. Esas son cosas que uno define al principio, ¿eh? Dentro de su planificación. Después tiene que definir la metodología de trabajo. Lo primero es saber, ¿esa clase va a tener alguna actividad? Y si es que va a tener una actividad, ¿cómo lo voy a hacer? O más bien decir, mira, la clase se va a terminar cuando yo formule la actividad, y la actividad yo les pido que ustedes me la manden, por ejemplo, por un foro, por correo, por otro medio, ¿ya? Pero esas son cosas que tienen que quedar definidas al inicio, ¿ya? Y después de eso uno empieza a organizar o crear los recursos de apoyo. Cuando yo digo organizar es porque muchas veces uno tiene los recursos o los puede buscar por internet y necesita adaptarlo, ordenarlo, o quiere crear un recurso. Quiere crear una presentación, un video u otro tipo de insumo, ¿ya? Y finalmente tiene que definir la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar eso? ¿Ya? Pero esa evaluación, por favor, si ustedes hacen la actividad dentro de la clase, yo lo orientaría más bien a una evaluación de carácter formativa, en que ustedes tomen 1 o 2 casos de ejemplo, lo revisen, lo retroalimenten, indiquen los puntos altos, los puntos bajos. Ahora, si ustedes quieren formalizar esa evaluación, eso lógicamente ya se convierte en una cátedra o en un ejercicio, y para eso más bien que la clase la destinen a entregarle instrucciones y el acompañamiento para que él realice la evaluación. Yo no lo aconsejaría de no presionar la clase virtual junto con la evaluación. Es decir, que una clase que yo voy a explicar contenido, más encima le agrego una evaluación de carácter sumativo, una evaluación que va a plataforma, que tiene una calificación. Yo lo separaría. Yo, cuando venga el periodo de cátedra o de ejercicio, más bien haría una clase enfocada solamente en ese proceso y no en trabajar contenido. Destinaría todo el tiempo para explicar lo que es mi cátedra, lo que es mi ejercicio. Bien. Ya antes de comenzar la clase, esto ya es cuando tú te enfrentas a ejecutar la sesión, ¿cuáles son algunos elementos básicos que tenemos que considerar antes de conectarlos por video? Lo primero es que traten de avisar al estudiante a lo menos 3 disculpen, ahí nuevamente está en línea. Les quería comentar las acciones justamente antes de empezar la clase, ¿ya? Lo primero es que puedan avisar al estudiante a lo menos unos 3 días antes de la sesión. Para eso tienen mi UDLA, el correo, la plataforma, que los estudiantes estén informados de la sesión. Algunos colegas lo que están haciendo, dejan programado las sesiones del mes, por ejemplo. Entonces, de esa forma el estudiante ya tiene claridad de cuáles son sus clases. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué la tengo que dejar programado? Si en el fondo, como universidad, se ha consensuado que el horario de clase es el horario de la video, porque depende de la herramienta. Cuando usan Collaborate, ustedes la dejan programada, el estudiante ingresa a la herramienta y están todas sus sesiones ahí listas para ser usadas. Pero cuando usan Zoom, por ejemplo, eso no está en una plataforma que el estudiante tenga acceso. Por tanto, ustedes rescatan, programan las sesiones, rescatan los links y se los tienen que informar al estudiante. Lo importante es que eso esté con antelación, ¿ya? Tener siempre un plan B en caso de falla. Es muy habitual que profesores a cierto horario se satura Blackboard, entonces tienen como plan B usar Zoom, ¿ya? Si ustedes están aportando por Zoom, tener un plan B y decirle al estudiante, ya, si la clase no la puedo retomar, o muchos se caen, o yo me caigo como docente, la alternativa es esta. Lo importante es que esa alternativa esté socializada antes de la clase, porque si ustedes la improvisan en el camino, no les va a resultar, porque el estudiante te va a decir, ¿y cómo descargo el programa? ¿Y cómo me creo la cuenta? Entonces ahí tú vas a perder toda la hora en eso, ¿no? Tiene que ser un plan B avisado con anterioridad.
El otro tema es definir su espacio de trabajo. Un espacio de trabajo que para ustedes les sea cómodo, tenga buena iluminación, ventilación, que no tenga ruido. Yo le aconsejo en Zoom siempre disponer de algún fondo virtual, y se los digo porque ustedes mirarán de repente las redes sociales y verán que cada vez se están viralizando más los casos donde el colega está haciendo la clase, ¿verdad? Y todos entendemos que estamos en el hogar y un espacio privado, íntimo, ¿cierto? Pero a veces pasan situaciones que son un poco complejas, ¿verdad? Y eso queda grabado y eso el alumno rápidamente lo sube. Entonces, si vamos a usar Zoom, tratemos de definir algún fondo virtual o algo similar que nos permita no tener ese problema en clase. Y el otro tema lógico es verificar el hardware y software. El hardware básicamente la cámara y el micrófono, y a nivel de software que el programa esté operativo, esté funcionando. Sobre todo en el caso que vayan a mostrar ciertos programas, que esos programas no tengan problemas. Hasta esa parte, colegas, no sé si tienen alguna duda, comentario, anécdota que asociar. Hola, Adrián. Víctor. Quería hacer rescatar unas preguntas que también son las que tenía yo de antes. No he estudiado a lo mejor todavía tan temprano, pero ¿de cuánto es la duración máxima que deberían ser las sesiones? Así como la hora pedagógica en algún momento se definió que era de 45 minutos, después pasamos a 40, dos bloques de 80 o 90 minutos, recreo. Ahora igual, por ejemplo, hay asignaturas que tienen 3 y hasta 4 horas, porque mantuvieron el horario de clase en donde está mezclado práctico con teórico, ¿ya? Y acá estamos haciendo todo online, por una parte. Y por otra parte, en mi caso, yo llevo 2 clases, no sé si será lo más adecuado, pero he hecho evaluaciones con nota, que son sumativas, finalmente cada una no es gravitante, en cada clase, y eso ha generado como un nivel de interés y de participación que a mí entender es bastante bueno en los estudiantes. A ellos no les molesta y les genera una motivación el estar conectado y el estar tomando apuntes incluso durante la clase. Y porque yo además les envío el material y se los he ido subiendo después de la clase, no antes. Entonces hay una atención que no es tensión, pero sí atención bastante buena, siento yo. Sí. Quería compartirlo, no sé si es bueno o es malo finalmente. No, Sí. no se trata que esté bien o esté mal, son estrategias y uno tiene que ver cómo le resulta. Lo de la evaluación, y también es una pregunta aquí que está en el chat. Primero, no es necesario evaluar todas las clases, ¿ya? Uno puede hacer una evaluación interna, que eso es distinto, eso es una meta evaluación, es decir, cómo creo yo que le fue a la clase, uno habrá entendido, pero esa es la evaluación de mi propia experiencia. Pero con respecto a las evaluaciones, yo le sugería que no combinar una clase de contenidos con una evaluación de carácter, con un ejercicio o con una cátedra. Más bien destinar esa sesión solamente para ese tema. Lo que dice Víctor es una estrategia que se da mucho, sobre todo en el mundo escolar, que es a la clase, la actividad de la clase, hacer una sumatoria, es decir, hago varias actividades y le coloco una nota o vale punto, y eso efectivamente es una estrategia para mantener al estudiante activo, porque como decías tú, Víctor, no es una calificación que tenga tanta importancia desde el punto de vista numérico, ¿ya? Y eso puede ser también. A ver. No me quedé hasta donde escucharon la última parte, pero en el fondo decirles que uno puede tener consejos, pero no hay recetas de clase online exitosa, porque en el fondo hay poca experiencia al respecto, porque insisto en la base sobre la cual partimos. Son cursos que fueron diseñados y planificados presencialmente y lo estamos trabajando de manera online. Por lo tanto, acá yo les decía que no saturar la evaluación desde el punto de vista de una clase de contenido, más te dejo la evaluación, sino más bien destinar, si la clase va a ser evaluada desde el punto de vista de ejercicio cátedra, dejar toda esa clase para solamente atender eso. Pero lo que señalaba el colega, ¿verdad?
A mí me parece una buena estrategia para mantener la motivación, es decir, ¿saben qué, chicos? En algunas clases voy a hacer una pequeña actividad que va a tener una nota que se va a sumar y que va a tributar acá, o va a tener un puntaje para la prueba, ¿verdad? Y eso no es ningún problema si es que mantiene la motivación. Ustedes tienen que probar cosas que les resulten con sus estudiantes. Por eso les decía, no hay una receta al respecto. Bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario, alguna experiencia. Está claro. Al igual que el colega, al igual que el colega anterior, yo también tiendo de repente a hacer eso. Después de una clase, a través de una actividad, los alumnos deben aplicar a una situación de aula o situación de aprendizaje, ¿cómo pondrían esa situación que revisamos en la clase? Yo creo que me ha resultado hasta el momento. Sí, siempre, independientemente de nuestras especialidades, siempre es recomendable que lo que ustedes trabajen en la clase, ya sea dentro de la clase o después de la clase, el estudiante lo pueda aplicar o ejercitar. Porque en el fondo cuando él hace, realmente está aprendiendo, porque se ve la necesidad de tener que aplicar lo que trabajó el profesor con la clase, y si algo no lo entiende, tenéis que buscarlo, tenéis que apoyarse en el profesor, en los compañeros para poder ejecutarlo. Es súper importante que siempre combinen la clase con algún tipo de aplicación. Insisto, puede ser dentro de la clase, que es lo ideal, pero lo ideal no tiene por qué ser así, o después de clase. Y ahí viene también lo que decía el colega recién respecto a la duración. ¿Cuánto dura la clase? Ahí tenemos diferentes experiencias. Muchos profesores han optado por el modelo de, como les decía, replicar la clase presencial, por lo tanto la clase dura lo que tendría que durar, 2 bloques, 3 bloques. Incluso dan como break, o sea, cada 1 hora paramos 10 minutos, en fin. Otros profesores han ido acortando la clase, ¿ya? La universidad siempre te va a pedir que esos números de horas se aproxime lo más posible a una clase presencial, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que los estudiantes después te dicen, oye, aquí yo no tuve clase, o me hicieron clases muy cortas. Siempre hay un alegato de parte del estudiante, muy difícil darle gusto al respecto. Acá mi consejo es que la clase, dentro de los márgenes de sentido común, apunten a lograr el objetivo. Por tanto, si mi clase es de 2 horas, perfectamente tú puedes trabajar 1 hora y media y asignarle un ejercicio. No olvidar que los estudiantes disponen de créditos, y los créditos son un número de horas que el estudiante le dedica a la asignatura, que se divide entre las horas de la clase presencial y las de trabajo personal, ya sea lectura, trabajo en plataforma, ejercicio, en fin. Al estudiante siempre hay que recordarle eso, cosa que no sienta que cuando ustedes le dejan una actividad propuesta, una tarea propuesta, es como que le están invirtiendo más tiempo. Es el tiempo que le tienen que invertir al curso, entendiendo que la clase es parte del curso, pero no es todo ese curso. Bien. Dentro de la clase, y aquí voy a ser bien concreto. Esto describe una clase, entre comillas, un orden, podríamos decir hasta cierto punto ideal, que uno puede ir modificando en función de lo que necesite. Lo primero, ¿verdad? Uno saluda y presenta el objetivo y el resultado de aprendizaje del estudiante. Eso es lo que llamamos generalmente inicio. ¿Cuánto? 2 minutos o más. Posteriormente introduce el contenido, 2 o 3 minutos más. Le dice, nosotros vamos a revisar tal contenido, estos son los acentos que tiene este contenido, pongan acá la mayor atención posible en estos puntos, ¿ya? Y posteriormente algún tipo de actividad dinámica que es para despertar conocimientos previos. Despertar conocimientos previos en general te permite saber lo que saben, hasta cierto punto lo que saben los estudiantes del tema, pero básicamente busca motivarlos, busca que ellos se den cuenta que saben cosas de lo que ustedes le van a hablar, y que no es algo completamente novedoso, que generalmente causa un poquito de rechazo. Y ahí ustedes les pueden mostrar un breve video, una imagen, un audio. Ahí traten de aprovechar la virtualidad. Puede ser perfectamente un texto también, ¿ya? Pero la idea es que sea algún elemento muy breve que les permita hacerle algunas preguntas al estudiante, ¿ya? Una participación más libre.
Durante el desarrollo de la clase, la idea es poder exponer con cierto dinamismo, ir apoyando sin insumos. Acá no tienen por qué sin insumos. La efectividad de la clase no se ve por el tema de los insumos propiamente tal. Es decir, si ustedes piensan, mira, es que a mí me cuesta, yo no trabajo esta herramienta para hacer video o para hacer presentaciones con efectos, eso no interesa. Lo que interesa, ¿verdad?, acá es cómo el profesor apoya su discurso con los elementos que tenga a mano. Y muchas veces basta con una imagen, un gráfico o unos conceptos claves solamente que te permitan, ¿verdad?, tratar de transmitir los elementos claves que tú necesitas al estudiante. ¿Ya? Y la idea es que eso sea dinámico, que si ustedes ven el segundo elemento, que potencie la interacción. Es decir, difícilmente ustedes van a mantener motivado al estudiante hablándoles 1 o 2 horas sin nada más que hacer. La idea es que ustedes corten con algunas preguntas y ahí, hasta cierto punto, considerar el video y el chat, con todos los problemas que sabemos que tiene el chat, y como decía un colega, la idea es que sea racional, cosa de no... Lo que yo les comentaba es que el chat no debiese ser un enemigo, debiese ser un aliado, pero, y como lo advirtió una colega, no al minuto que desdoble mi atención. No es que yo tenga que estar preocupado de dictar la clase, de presentar, de ver si alguien tiene alguna pregunta y más encima del chat. La idea es tratar de lograr cierto manejo, ¿ya? Yo comprendo la ansiedad, pero bien lo dicen muchos de ustedes, esta es nuestra segunda, tercera clase virtual y todos estamos aprendiendo, por lo tanto, uno mismo va a empezar a ver ciertas usos que le puede dar a esta herramienta y definir lo que sea más pertinente para la clase. Opciones de trabajo, siempre compartir la pantalla. Yo puedo compartir mi escritorio, porque tengo ahí cierto archivo, puedo compartir un video de YouTube, puedo compartir mi presentación, y también está la opción de en algunas herramientas como Collaborate de Blackboard, la pizarra digital. Es decir, que acá yo pueda ir haciendo anotaciones, ¿verdad? Que está también en Zoom, ¿verdad? Que yo puedo ir marcando ciertos elementos de importancia, por ejemplo, miren, aquí en el caso de las opciones, poner acento, eso también está en Zoom. Y esto después ustedes lo pueden guardar, esto se puede guardar como una imagen y mandar la imagen editada al estudiante. Lo pueden borrar, pueden estampar figuritas, ¿verdad? En fin, hay una serie de opciones como para lograr cierta interacción. No es lo mismo que escribir en la pizarra, por cierto, pero es un apoyo, es una ayuda, ¿ya? Todas estas herramientas tienen en el fondo la opción de pizarra digital, ¿ya? Ese es el concepto que tiene la idea. Posteriormente, acá. Ojo que del desarrollo, y va a pasar así muchas clases que me pilla el tiempo, del desarrollo yo me puedo saltar al cierre perfectamente. ¿Ah? Ahora, dependiendo del tiempo, dependiendo del contenido, la idea es poder a lo menos, y aquí soy bien realista, el ideal es que el estudiante haga la actividad dentro de la clase virtual y después 1, 2, 3 estudiantes la puedan presentar. ¿Ya? Le pueden mandar un pantallazo, un breve texto, o contar la idea simplemente. ¿Ya? Y ustedes retroalimentan esos casos como ejemplos para todo el resto. Pero también tengamos en consideración que muchas veces por tiempo no va a ser posible, y esa actividad se puede después solicitar el producto posteriormente, envíenmelo al correo, envíenmelo al foro, ¿verdad? Y cuando sea razonable, cuando ustedes digan, no, ¿sabes que esta actividad realmente me permite ver cómo van avanzando los estudiantes? Si ustedes sienten que la actividad no, esa actividad en particular de esa clase puntual no es tan relevante, simplemente se quedan con esa retroalimentación general, ¿ya? Y porque yo les decía aquí que me puedo saltar, porque dependiendo de la hora, cómo se haya dado la clase, yo puedo saltar del desarrollo al cierre. Si me queda tiempo, si están las condiciones, si están los ánimos, puedo presentar la actividad y hacer que la trabajen ahí. En caso contrario, les pido que posteriormente desarrollen la actividad.
Y el cierre de la clase. El cierre es una acción sumamente breve, pero muy importante, que va de entre los 3 a los 5 minutos, en la cual el docente le genera una suerte de síntesis de la idea fuerza, de la idea clave de la clase. En el fondo es como decir, mira, después de lo que conversamos hoy día, lo más importante es A, B y C. ¿Ya? Y eso puede ser una síntesis natural que le parezca al docente, o puede ya traerla preparada con algún esquema gráfico, algo por el estilo. También puede decir que le pregunta al estudiante, chicos, ¿cuáles son los elementos más importantes que vimos en la clase? Y ustedes van rescatando las 3, 4 ideas que aparezcan ahí. Dar un espacio de consulta, siempre, dentro de la clase deberá, si ustedes lo limitan al final, está bien, pero dar ese espacio. Y eventualmente, como lo indican algunos colegas, las consultas más complejas, los que no alcanzan a ser respondidas en clase, ustedes perfectamente las pueden tomar o pedirle al alumno que las formalice en un foro. Yo prefiero, si ustedes usan cualquiera de las aulas virtuales, yo creo que es mejor siempre un foro, porque la pregunta queda pública y tu respuesta queda pública. Por tanto, si hay alumnos que tengan la misma duda, van a poder ver tu respuesta, o de repente hay estudiantes que son más motivados y le pueden responder al compañero incluso. ¿Ya? El correo queda muy en lo personal, queda muy en lo privado, por lo tanto tu respuesta no le está llegando a nadie más que a esa persona. Y el otro elemento clave en virtualidad es decir al estudiante, durante esta semana y hasta la próxima sesión, usted tiene que hacer A, B y C. Es decir, ¿cuáles son las acciones que tú le vas a dejar? Piensen ustedes que en procesos normales, cuando los cursos, algunos cursos tenían aula virtual antes, el estudiante ingresaba al aula como un mecanismo de apoyo. Ahora el estudiante ingresa mucho menos al aula a ver los materiales y todo eso. ¿Por qué? Porque pasa más tiempo conectado. Por lo tanto, es clave que ustedes le remarquen qué es lo que esperan durante la semana, antes de la clase. Hacer un ejercicio, hacer una breve actividad, desarrollar una lectura, en fin. Y muchos de esos trabajos o esas acciones pueden ser de carácter grupal. ¿Ya? Hasta ahí, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Está claro, muy claro. Una consulta. ¿Existe alguna herramienta que se puede implementar o alguna aplicación de celular incluso que permita una evaluación en línea de la clase anónima? Porque a veces uno puede creer que lo está haciendo bien o más o menos, y también es un estímulo y una corrección, el que podamos, como servicio al cliente, digamos. Claro. Me gustó la clase de 1 a 5, me gustó 3, 4, 5, no sé, me gustó 1, y no esperar la evaluación de final de semestre para decirle al profesor, me pongo yo en el lugar, por ejemplo, en este lado de coordinador, o sea, yo no quisiera al final de semestre ver que tal vez un profesor no hizo bien la clase. Claro. Y lo otro que yo sugería a la escuela, también me van a matar a lo mejor algunos profes, ojalá que no, pero no sé qué tan factible es, si yo estoy interesado como institución que las clases online se lleven a cabo de buena forma, implementar la observación de clases también, de tal manera siempre amigable, de que tener un estímulo, mira, aquí en realidad no se te está entendiendo lo que estás hablando, estás muy rápido, o hay herramientas que no estás usando. Mira, lo segundo, yo creo que lo puedo derivar a la escuela docente, que son los encargados de gestionar el proceso de observación y que lo consideren. Sobre lo primero, claro, tú estás pensando no en evaluación del estudiante, sino más bien una evaluación que el estudiante hace de la clase, me parece súper importante. De la clase, claro. Claro. Y ahí, como dice Roberto por chat, Socrative puede ser una opción, Kahoot. Son dos herramientas muy similares. Son herramientas que tú te creas la cuenta y tú como docente generas las preguntas y después al estudiante le mandas un link con un código. Igual que Zoom, ¿ya? Kahoot y Socrative funcionan igual. La gracia de eso es que lo pueden hacer desde el computador o desde el teléfono. Entonces, si el estudiante está con el computador, yo podría estar en el teléfono. Socrative te arroja resultados en tiempo real. Por lo tanto, yo te podría estar mostrando la pantalla de Socrative y me van apareciendo las respuestas de los estudiantes. Y eso puede ser anónimo, que es el requisito que tú colocas. Si tú quieres un proceso más formal, uno podría hacerlo con herramientas de encuesta, básicamente, como el formulario de Google Drive u otras similares.
Lo conecto acá, sí son anónimos, o sea, está la posibilidad que sean anónimas. De hecho, hay una parte donde, si tú quieres, el registro es con el correo del estudiante, o en otro caso, el estudiante puede colocarse cualquier nombre de pila, ¿ya? Eso no le resta seriedad, al contrario, porque el estudiante se va a sentir más confianza, porque yo no necesito que tú me digas, profesor, su clase estuvo súper buena. Claro. Tú necesitas que el estudiante te diga la verdad para poder mejorar, ¿ya? Entonces, cuando es anónimo, muchas veces los estudiantes parecían ser más transparentes. Acá. Aquí justamente iba al punto de la evaluación, pero no la evaluación, y eso es importante, y ahí Víctor se me adelantó un poquito, no la evaluación que yo le pongo al estudiante, que para eso hay cientos de formas, ¿ya? Desde, si ustedes tienen darla virtual, desde este famoso test o quiz online, que lo revisa la plataforma, a este ejercicio donde ustedes les pasan una rúbrica, o una matriz de valoración, o cualquier instrumento que les permita desarrollarla. Sino, muy bien, como señalaba el colega, ¿cómo evaluamos lo que hicimos? ¿Ya? Eso es súper importante, que seamos autocríticos de lo que hicimos, qué cosas podemos mejorar, ¿ya? Si están en el aula virtual, como Moodle, por ejemplo, la encuesta, ¿ya? O hay una opción de levantar algo que se llama pregunta, o derechamente un test, ¿ya? Ahora, salvo la encuesta, el test, por ejemplo, te va a quedar asociado a la persona, por lo tanto no es anónimo. Si ustedes lo deciden hacer con herramienta externa, EducaPlay puede ser una buena opción, pero siento que Kahoot y Socrative son más rápidas, porque el estudiante la puede estar haciendo del teléfono mientras tú le pides esa acción, no es necesario que salga a otro lado. La puede hacer del computador también, pero del teléfono le da como más interactividad al estudiante, más libertad. Y lo otro, si tú lo quieres hacer más formal, yo le aconsejo herramientas de encuesta como el formulario de Google Drive. Que la gracia de eso es que después tú bajas todo sistematizado. Cuando tú haces un par de preguntas en Google Drive, te dice la hora, te entrega un ratio por pregunta, te entrega la estadística, o sea, te lo entrega bien, te entrega un reporte en el fondo, ¿ya? Así que también puede ser por ahí. ¿Y para qué me serviría? O sea, ¿para qué yo querría hacer una autoevaluación de la clase? Primero, porque no hay que perder de vista lo que hemos dicho siempre, la clase es para el estudiante, ¿ya? Ahí, gracias. Ariel también nos confirma que Kahoot te entrega en tiempo real y te entrega un Excel, al igual que Socrative. Son buenas herramientas para hacerlo rápido y ágil. Nosotros necesitamos una evaluación, necesitamos que alguien nos diga cómo poder mejorar siempre, ¿ya? Eso me parece importante que tengan la inquietud, ¿ya? Y ahí hay una manera de poder hacerlo, ¿ya? Bien. Acá. Bueno, ahí preguntan por el chat, les vamos a mandar el link. Les vamos a mandar el link por correo, igual como mandaron este link, vamos a mandar el link de la grabación. Va a quedar con hartos trozos, porque ustedes vieron que mi conexión se cayó bastante, pero vamos a tratar de compilarlo, ¿ya? Para ir cerrando ya, ¿ya? La idea era que estuviéramos una hora acá. Herramientas para trabajar. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer una presentación? Yo, en vez de ocupar el PowerPoint, podría ocupar Prezi, Emails, que son herramientas que se caracterizan por dos ventajas. Usar efectos de acercamiento, de alejamiento, e integrarse con la multimedia. Integrarse con la multimedia significa que tú muy fácilmente colocas, por ejemplo, un video ahí. Pero yo les aconsejo, colegas, no se compliquen. Si se manejan en el PowerPoint, hoy día el PowerPoint tiene una serie de opciones. Por ejemplo, un PowerPoint me permite integrar video, me permite grabarle audio. Por lo tanto, yo podría hacer mi clase con el PowerPoint y aprovechar lo que expliqué en la clase para después pegárselo al PowerPoint. Entonces, después al alumno le mando un PowerPoint con el audio de la clase, ¿ya? Se puede hacer perfectamente. Si ustedes quieren algo más dinámico, más de una pantalla, pueden usar Picton para hacer cómics. En el caso de los videos Powtoon son estos videos animados, ¿verdad? Donde tú escribes un texto
y le puedes colocar personajes, música, este típico efecto, ¿verdad?, de la mano escribiendo, que te escribe el texto. Es bien dinámico el trabajo. Si ustedes quieren organizar algo, quieren hacer un mapa mental, conceptual, esquema, gráfico, en fin, Mindomo y Canvas probablemente son las mejores. La gracia de Canvas es que funciona del teléfono, es decir, tú la instalas y tú podrías hacer tus propios esquemas del teléfono y después mandarlos como imagen a la clase. Buscar recursos en portales web, recursos de la especialidad. Bien, la evaluación ya la vimos. Y el otro tema, herramienta específica o disciplinaria. Varios de ustedes, por sus disciplinas, tienen programas específicos de trabajo. Eso los pueden, por ejemplo, compartir pantalla para demostrar una acción al estudiante, o pedir a los estudiantes, o mandarle el link a los estudiantes de cómo se hacen ciertas acciones. Me parece súper bien lo que decían algunos colegas. Poder integrar lo que son las aplicaciones del celular, ¿ya? El celular hoy día es una herramienta de trabajo y hay varios programas y aplicaciones, ¿verdad?, que le permiten al estudiante construir productos, presentaciones, todo lo que vimos, pero también probablemente hay varias aplicaciones que están relacionadas con, podríamos decir, la especialidad, es decir, programas que sean exclusivamente de biología o del área de matemática o del área de lenguaje, dependiendo del curso que dicten, que tal vez los puede sacar de apuro a la hora de poder pedirle alguna actividad o pedirle que ejerciten a los estudiantes. Bien, para sintetizar, primero, lo pedagógico, y aunque suene de perogrullo, pero así es, lo pedagógico tiene que estar antes que lo tecnológico. Ahí sí. Ahí sí. Lo tecnológico antes que lo pedagógico. Que las herramientas no lo limiten. ¿Ah? Ustedes son profesores de una instancia universitaria de educación superior, no por tener, no están convocados por el manejo tecnológico, están convocados porque son expertos en sus disciplinas. Por lo tanto, ustedes den lo mejor como expertos y lo pedagógico, en vez de ser una amenaza, usen los elementos que les dan más resultados, los que conocen mejor, anímense a integrar alguno más, pero que sea un soporte. No que sea la preocupación de la clase, oye, ¿cómo puedo usar este programa? No lo conozco. ¿Cómo puedo? No, que no sea ese el problema. Que el tema esté en lo pedagógico y más bien lo tecnológico, sáquenle partido. Usen lo que mejor conocen, anímense de repente a probar algo más. Tenemos todo un semestre para ir mejorando temas, así que no hay problema con eso. Empatizar con los estudiantes. No es nuestro problema que el estudiante no disponga de una mala conexión, no disponga de hardware, ¿verdad? No es nuestra culpa, pero sí es nuestro problema. Nos tenemos que hacer cargo, porque ustedes como profesores, nosotros como profesores, somos responsables que todo y cada un alumno que está en mi clase tenga las mismas posibilidades que el resto de aprender. Por lo tanto, me tengo que hacer cargo, ¿ya? Pero me tengo que hacer cargo dentro de las posibilidades que tengo. Y ahí, como les decía, ver cómo poder ocupar mejor el chat es una posibilidad, sugerirle a los estudiantes que exploren posibilidades de usar el celular para suplir el audio o suplir el video, ver esos viejos trucos de poder conectar el audífono como micrófono de computador, en fin. Hay maneras, las podemos sistematizar, las podemos arreglar, las podemos mejorar, las podemos compartir, pero hay maneras. Pero ser empático con el estudiante. Yo les cuento, yo lamentablemente donde estoy en una zona rural, fuera de Santiago, tengo pésima conexión, ¿ya? Entonces siempre lo que le digo a mis estudiantes, chicos, si me caigo, espérenme, ¿ya? Espérenme unos minutos. Entonces los estudiantes saben que si se corta, me van a esperar. Tratemos de resolver esos temas, que no sean problemas. Otro tema, menos, siempre más. Hoy día, la virtualidad te permite al estudiante mandarle megas y megas de información.
videos, libros, guías, páginas web, video clases, en fin. No saturemos al estudiante. Menos es más, ¿por qué? Porque cuando al estudiante yo le mando un video, o un archivo, o 2 archivos lo más, y eso lo asocio a algún tipo de acción, actividad, le pido un comentario, lo va a revisar. Si yo le mando una base de datos llena de elementos, la historia siempre te indica que no revisa ninguno. Entonces, hagan el ejercicio de seleccionar. Seleccionar cuál es el elemento que yo necesito, es importante que revisen en la semana. ¿Ya? Y el otro elemento clave, y todos ustedes lo han dicho, es interacción y comunicación. Antes, durante y después. Antes, chicos, la clase va a tratar de esto. Algunos docentes, y ahí ven ustedes la estrategia, algunos docentes prefieren mandarle las presentaciones antes a los estudiantes, o el material antes, para que lo tengan durante la clase y tomen apuntes. Otros docentes se lo prefieren mandar después. Ahí no hay una receta. Algunos dicen que es mejor que lo tenga antes porque sí puede tomar apuntes, no está preocupado de anotar todo lo que el profesor dice. Otros dicen que el estudiante se relaja porque ya tiene información, entonces después en la clase no pone mucha atención. Uno puede ir viendo qué resulta o no. Lo que sí, siempre después de la clase, mándenle el material, mándenle el link, ¿verdad? Apóyenlo, ayúdenlo. ¿Ah? Y durante la sesión. Durante la sesión tienen que haber espacios para que esto no sea un monólogo. Yo sé que es difícil, en la virtualidad yo sé que es complejo, pero lo vamos a intentar de a poco, ¿ya? Llevamos 2 o 3 semanas en esto y vamos a seguir mejorando. De hecho, que ustedes estén acá a esta hora, y ahí yo confieso que yo fui el descriteriado de poner esta hora cuando me preguntaron a mí, pero que ustedes estén dispuestos a estar aquí a esta hora es porque tienen las ganas, la motivación de que esto resulte y resulte bien. Entonces, tomemos esas ganas y volquémoslas, ¿cierto?, en beneficio del estudiante. No olvidar que lo que hace efectiva una clase finalmente no es nuestra opinión, sino, como decían los colegas, la satisfacción y el aprendizaje que pueden lograr los estudiantes. ¿Ya? Ahí les dejo por mientras mi correo, por si tienen cualquier duda, consulta, comentario. Yo encantado, ¿verdad?, de poder atenderlos. A ver, aquí tengo unos chats. Es Canvas, Canvas, ese es el nombre correcto, Canvas, ¿ya? Ya, agradezco ahí el apoyo de Pamela, yo le decía por el tema del almuerzo, pero está bien, uno se va acomodando a este trabajo, ¿verdad?, virtual, que tiene costos para los estudiantes, tiene costos para los profesores, pero la idea es poder aminorarlo y lograr esa suerte de complicidad con el estudiante de que estamos todos en lo mismo. Cuando el estudiante se vuelve empático también, te facilita enormemente el trabajo. Colegas, por favor, dudas, preguntas, comentarios. Está claro, muchas gracias por tu disposición, súper clara la exposición, nos quedaron un montón de cosas claras y nada, pues, mucha fe, esperanza y paciencia en este proceso que estamos viviendo nomás. Muchas gracias, Cristian. Yo quiero hacer una consulta. Vale. Yo he estado también solamente hecho 2 clases y he usado el Zoom, pero ¿a través de qué herramienta podría, por ejemplo, hacer un foro en que yo dejara un tema para trabajar en la semana y que ellas pudieran ir trabajando, opinando, y eso? ¿A través de qué herramienta podría hacerlo? A ver, todos nosotros como profesores de UDLA disponemos de 2 opciones. Si tu curso antes tenía un aula virtual, que eso se da mucho, por ejemplo, los cursos de biología, ¿verdad?, del Instituto de Matemáticas en general, probablemente tú tienes un aula virtual en Blackboard, ¿ya? No. Si tu curso no tenía aula virtual antes, tú hoy día deberás tener un aula asignada en Moodle, ¿ya? ¿Cómo ingresas al aula? Te vas a mi UDLA, te metes a mi curso, y ahí donde justo sale la lista, la bitácora, aparece justo el tema de el icono de eCampus.
porque si aparece el icono de Blackboard que tú tienes esa plataforma, de campus. Y ahí los profesores tienen la posibilidad, son aula en blanco, y el profesor tiene la posibilidad es un editor, por lo tanto puede colocar crear foro. Entonces tú colocas crear foro, le colocas un título, por ejemplo, foro de duda, foro para la clase o foro de aviso, y le colocas un mensaje, ¿ya? Lo más importante es que le indique a los estudiantes cómo ingresar. Los estudiantes ingresan súper fácil, porque ellos van a su curso y le aparece en Moodle, en el portal, y cuando pinchan el nombre del curso, le aparece inmediatamente la oferta de ir al aula virtual. Entonces, para la gran mayoría de los docentes, hoy día la gran mayoría de los docentes no tiene Blackboard, sino más bien tiene, y por eso hace clase en Zoom, tiene Moodle. Y el Moodle, insisto, tú tienes un Moodle creado. Si no lo tuvieras creado, cosa que es muy difícil, Mesa TI, para que te hagan la asociación. ¿Ya? Mesa TI, ¿ya? Que es la mesa de ayuda técnica. Y ahí ustedes pueden crear foros, juntar material. Insisto, es un aula virtual, lo que pasa es que está en blanco, ¿ya? Pero ustedes pueden modificar, hay muchísimos manuales en Moodle disponibles, videotutoriales, y otras capacitaciones de este tipo que hacen otros colegas van a ser justamente de cómo hacer test, cómo configurar la plataforma. Entonces eso se puede hacer. Es un espacio. ¿Cuál es la gracia de eso? Porque claro, uno podría decir, hagámoslo con herramientas externas, pero la gracia está en que el estudiante ya está ingresado ahí. Entonces tú no tienes nada más que hacer que entrar y crear. No tienes que preocuparte que los estudiantes ingresen a una tercera plataforma. Ya. Muchas gracias. Lo voy a intentar, si no le voy a escribir. No un problema, encantado. ¿Ya? Agradezco los comentarios, colegas. Agradezco también la participación, ¿verdad? La motivación. Y yo voy a pedir, hay varias informaciones que la U ha ido manando. Por ejemplo, aquí veo el tema de cómo ingresar a Teams, lo ha ido manando. Entonces, yo me comprometo a través de la escuela docente que organiza estas capacitaciones, primero, a mandarle la presentación, a mandarle el video, y a pedir que les manden todos los documentos asociados, para que puedan ver las distintas plataformas que la universidad tiene disponibles. Muchas gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias. Colega, un abrazo, cuídense, Gracias. y estamos en contacto. Chaito, gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Luego.